2-year-old Paul's really above the age limit for this kind of cagey caper. Still, Sally gets a kick out of life when he's around. Porque vivimos en 2024, a menudo olvidamos lo que sucedió en el pasado. Si ese es tu caso, estás de suerte. In an attempt to prevent fatal injuries in football, I have invented this new type football helmet. Acompáñanos mientras revisamos 23 extraños videos antiguos que debes ver porque cambiarán tu visión del pasado. Obteniendo lentes de contacto ajustados. Ser adaptado para lentes de contacto no es un procedimiento difícil o incómodo. Después de unos minutos en la silla del optometrista, saldrás por la puerta con tu receta en mano. Sin embargo, no fue tan fácil en los primeros días de los lentes de contacto. En la década de 1940, los chupadores eran gruesos, hechos de vidrio, y venían con un procedimiento de ajuste que parecía extremadamente incómodo. Para lograr la forma exacta de la lente, el optometrista tenía que aplastar un poco de slime formador de impresiones en tu globo ocular usando el extremo de un aparato tipo ventosa. Era como hacer un molde dental, pero en tu globo ocular. Después de tomar las impresiones, trabajadores capacitados comenzaron a fabricar, lijar y limar pequeños discos de vidrio para que los usuarios los insertaran en sus cuencas oculares. El noticiero incluso se refiere a las lentes como anteojos, y la modelo parece incómoda usándolos. Al menos los anteojos externos no tenían que ser retirados de sus ojos cada 6 horas. Robots soviéticos. Este video muestra la final del concurso de robots de toda la Unión, que se llevó a cabo en Rusia durante el verano de 1967. Sepulka, el legendario guía robot, está en el extremo derecho y actualmente vive en el Museo Politécnico de Moscú. En primer plano está el ganador del concurso, el robot Neptuno, que fue construido por un grupo de estudiantes de GPTU-9 en Kaliningrado, dirigido por el ingeniero eléctrico Boris Vasilenko. Otro detalle intrigante está relacionado con este concurso. Aya Pugacheva hizo su debut en la televisión central con su canción Robot, durante el concurso de robots de toda la Unión. A la izquierda puedes ver a una futura diva soviética del escenario. Por casualidad, Kaliningrado, Pugacheva, los robots Sepulka y Neptuno, y toda la URSS, con su confianza en el avance científico y técnico, se retorcieron en el tiempo. Miniatura. Nuestra miniatura es extraña, por decirlo menos. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo eran las jaulas para bebés en ese entonces. Discutiremos este concepto con más detalle más adelante. En la imagen de la derecha es una foto de las personas que participaron en la competencia del hombre más feo del mundo. Supongo que estos hombres eran orgullosos concursantes. Culturismo femenino. Durante la mitad del siglo XX, hubo varias tendencias inusuales de pérdida de peso. En la década de 1940, las mujeres visitaban salones adelgazantes, donde se utilizaban máquinas que afirmaban moldear sus cuerpos, como el masajeador Slendo, el cinturón vibrador Walton y el masajeador de grasa Vita Master. El cinturón vibrador de entrenamiento fue ideado en la década de 1800, pero no alcanzó popularidad hasta la década de 1930 y nuevamente en la década de 1950. La investigación sugiere que las actividades de vibración corporal no son efectivas para perder peso, pero parece que la mayoría de las personas no querían hacer el esfuerzo para perder peso. Todos quieren un atajo, pero así no es como funciona la vida. Capturador de automóviles. Desde que la londinense Bridget Driscoll se convirtió en la primera peatón en morir en un accidente automovilístico en 1896, las empresas han corrido para abordar el problema de las muertes por automóviles. El capturador de peatones, introducido en la década de 1930, fue un enfoque particularmente creativo. Este dispositivo, a veces conocido como el tope de seguridad o capturador de automóviles, fue creado para prevenir las muertes de peatones indefinidamente. La contrapción incluía un rodillo acanalado unido al travesaño de extensión del automóvil. Cuando estaba desactivado, funcionaba como un parachoques. Cuando un peatón estaba en peligro de ser golpeado, el conductor simplemente tiraba de una palanca y el rodillo acanalado descendía al suelo. Uno de los creadores demuestra atrapar a un infractor con un capturador de peatones en el video. Cuando la pala está abierta, el infractor simplemente no puede ser atropellado,
y quizás es más de lo que se merece. Sin embargo, el capturador de peatones no fue tan infalible como se anunciaba. Si el automóvil iba demasiado rápido o el conductor no tiraba de la palanca lo suficientemente rápido, el peatón estaba en peligro. Se probaron algunos tipos más, incluido un pala en un automóvil en París en 1924 y otro capturador de peatones que encarcelaba a personas en los capós de los autos en 1974. Rueda de hámster. A principios de la década de 1930, el automóvil del futuro solo tenía una rueda. Esa rueda representaba todo el automóvil. La Dynasphere, como la llamó el inventor Dr. J.H. Purves, proporcionaba una cabina dentro de la circunferencia de la rueda para que el conductor y el pasajero se sentaran. Las pistas envolvían toda la parte interior de la rueda. El motor estaba engranado con la pista, así que cuando se arrancaba el motor, este arrastraba la pista hacia él, haciendo que la rueda se moviera. El centro de gravedad era bajo para evitar que la rueda volcara. El peso del motor y el conductor era suficiente para mantenerlos paralelos al suelo. Si el aparato de conducción era lo suficientemente ligero, el motor podía subir por la pista engranada en lugar de arrastrarla junto con la rueda asociada. Se alcanzaban cómodamente velocidades de 30 millas por hora con 2 personas en el asiento. Cuando el conductor giraba el volante, la celosía frente a sus ojos desaparecía. Destellaba tan rápidamente que podía ver claramente hacia adelante. Purves creó 2 prototipos. El más grande tenía un motor de gasolina de 2.5 caballos de fuerza, que era adecuado para impulsar la rueda de 1000 libras. El otro funcionaba con electricidad. Purves creó una versión de autobús en 1935 con mayor capacidad de asientos. Si no fuera por problemas de dirección y frenado, los automóviles y autobuses eléctricos de una sola rueda podrían haber dominado las carreteras y alterado el curso de la historia automotriz. Jaula para bebés. Las jaulas para bebés colgantes ganaron popularidad tras su invención en 1922, aunque sus verdaderos orígenes pueden rastrearse hasta el libro de 1884 del Dr. Luther Emmett Holt, El cuidado y la alimentación de los niños. Emmett detalla en su libro cómo los bebés deben ser aireados. Según él, se necesita aire fresco para renovar y purificar la sangre, y esto es tan necesario para la salud y el crecimiento como la alimentación adecuada. Según él, el apetito mejora, la digestión es mejor, las mejillas se vuelven rojas y se observan todos los signos de salud. Esencialmente, se creía que esto era parte de un proceso para fortalecer a los recién nacidos y hacerlos más resistentes a los resfriados comunes. Se creía que exponer a los bebés a temperaturas frías, tanto al aire libre como a través del baño con agua fría, les proporcionaría inmunidad contra dolencias leves, mientras que especialistas como el Dr. Luther Emmett Holt recomendaban simplemente colocar la cesta de un bebé cerca de una ventana abierta. Otros padres fueron un paso más allá. Eleanor Roosevelt, que dijo que no sabía absolutamente nada sobre el manejo o la alimentación de un bebé, compró una jaula de alambre de pollo después del nacimiento de su hija Anna. La colgó por la ventana de su apartamento en la ciudad de Nueva York y metió a Anna dentro para la siesta, pero un vecino preocupado amenazó con denunciarla a las autoridades. Emma Reed, de Spokane, Washington, presentó la primera patente comercial para una jaula de bebé en 1922. Las jaulas ganaron popularidad en Londres en la década de 1930 entre los habitantes de apartamentos que carecían de acceso a patios traseros. No está claro cuándo comenzó a disminuir la popularidad de la jaula para bebés, pero probablemente se debió a preocupaciones crecientes sobre la seguridad infantil en la segunda parte del siglo XX. Ronald McDonald. Los payasos solían estar en todas partes. A los niños no les bastaban. Tenían payasos en sus fiestas de cumpleaños, payasos en sus sábanas y payasos en sus televisores. Donde quiera que hubiera niños, seguramente había un payaso cerca. Entonces, ¿qué harías si quisieras atraer a los niños a, digamos, un restaurante? Por supuesto, te comprarías un payaso. Esto es lo que sucedió en 1960, cuando Oscar Goldstein, un franquiciado de McDonald's en Washington, D.C., decidió apoyar la producción local de Bosso's Circus en una estación de televisión que estaba protagonizada por el futuro presentador del clima de Today y Tesoro Nacional Willard Scott como el titular Bosso el payaso. El esfuerzo valió la pena, aumentando el negocio de McDonald's en el área de Washington, D.C. en un 30%, porque, una vez más, a los bebés boomers les encantaban los payasos. Unos años más tarde, la carrera de Willard Scott como Bosso llegó a su fin, y Goldstein decidió hacerle una oferta que no podía rechazar. Goldstein ofreció a Scott
la oportunidad de construir un personaje de payaso y vender hamburguesas en televisión regional, llenando los corazones de los niños con un sentimiento que absolutamente, positivamente, no era horror escalofriante. Willard Scott era un hábil animador y aceptó la oferta de Goldstein. Scott tuvo la idea de Ronald McDonald, el payaso feliz de las hamburguesas, que presentaba una gorra de cartón, una nariz de vaso de papel y el poder mágico de hacer hamburguesas en el área que rodeaba su ombligo. Ese era el tipo de entretenimiento de alta calidad del que los jóvenes solían entusiasmarse. Scott pronto comenzó a filmar un segundo comercial que parecía implicar que los niños nunca deberían aceptar comida de extraños. Pero si ese alguien era un payaso, estaba perfectamente bien. Un ovni en la vida real. A principios de la década de 1950, Canadá intentó construir un cazabombardero de despegue y aterrizaje vertical supersónico, que se conoció como el Abrocar. Sin embargo, su forma redonda se asemejaba a un platillo volador de las películas de ciencia ficción de la época. El concepto de diseño de Abro Canada para el Abrocar se basaba en el uso del escape del motor turbojet para alimentar un turborotor circular que generaba empuje. Al dirigir este empuje hacia abajo, el turborotor crea un cojín de aire que permite que la aeronave flote a baja altitud. Cuando se entregaba empuje hacia atrás, la aeronave aceleraba y ganaba altitud. El primer prototipo, el Abrocar en exhibición, fue enviado a la NASA. Los experimentos en túneles de viento revelaron que la aeronave carecía de suficiente control para volar a alta velocidad y era aerodinámicamente inestable. El segundo prototipo de Abrocar realizó pruebas de vuelo, que corroboraron los resultados del túnel de viento. El Abrocar demostró movimientos de cabeceo y balanceo incontrolables cuando volaba a más de 3 pies sobre el suelo, a los que los ingenieros de Abro llamaron hubcapping. El Abrocar solo podía alcanzar una velocidad máxima de 35 millas por hora, y todos los intentos de detener el hubcapping fallaron. El proyecto fue cancelado en diciembre de 1961. Muebles inflables 1968. ¿Recuerdas los muebles inflables? Si eras fanático del catálogo de Delia a finales de la década de 1990, lo harás. Sin embargo, los sofás y sillas de plástico no fueron inventados durante la era de Britney Spears. Para encontrar la primera silla inflable, tendremos que retroceder 30 años, hasta la década de 1960. El ejército de los Estados Unidos comenzó a experimentar con construcciones inflables en la década de 1940, aunque aún no se consideraban muebles. El ingeniero Walter Byrd diseñó una serie de radomos, domos inflables construidos de tela de fibra de vidrio, para proteger las antenas de radar que monitoreaban el cielo sobre el Ártico, en Canadá y Alaska. Byrd pasó a diseñar una serie de estructuras soportadas por aire para uso civil, incluyendo la cubierta de piscina mostrada arriba. Para la década de 1960, los inflables habían adquirido una connotación un tanto contracultural. En 1967 se fundó la House Rucker Co., un colectivo arquitectónico vanguardista que desafiaba las ideas existentes sobre lo que podrían ser los edificios, a menudo utilizando estructuras inflables. En 1967 también se introdujo Blow, la primera silla inflable producida en masa. Los diseñadores estuvieron obsesionados con los inflables durante toda la década de 1960. La exhibición de 1968 en París mostró una amplia gama de construcciones inflables fantásticas, incluyendo un pabellón inflable repleto de mobiliario inflable. Ese mismo año, el diseñador nacido en Vietnam, Quasar Khan, lanzó Aerospace, una colección de muebles inflables que incluía sillas, sofás, mesas e incluso lámparas inflables con patrones de los años 60. Los muebles inflables regresaron a fines de la década de 1990, que probablemente es cuando la mayoría de los espectadores los recuerdan. Aunque fue popular por un tiempo, los muebles inflables en la década de 1990 sufrieron los mismos problemas que los diseñadores de IKEA: hundimiento, incomodidad y una ligereza casi incómoda. Sin embargo, esto no ha impedido que una nueva generación de diseñadores experimente con inflables. Casco de fútbol. De vez en cuando aparece una imagen en internet de un hombre usando un casco mientras se estrella de cabeza contra una pared. La imagen, que parece ser de principios del siglo XX, supuestamente es una prueba de la efectividad de un casco de fútbol americano. Este video humorístico muestra a un hombre probando su innovación de casco de fútbol americano, en la que cree que evitaría fatalidades y lesiones. Tiene varios hombres que le patean la cabeza
y le golpean con un bate de béisbol antes de que se lance de cabeza contra una pared, solo para caer de nuevo en su derrière después. En caso de que te lo estés preguntando, este video fue filmado en 1932. Vuelo en traje de alas. Franz Karl Reichelt, también conocido como Henry François Reichelt, después de su naturalización francesa, fue un sastre, inventor y pionero del paracaidismo austrohúngaro, nacido en Francia, a veces referido como el sastre volador, quien murió al saltar desde la Torre Eiffel mientras probaba un paracaídas portátil que diseñó. Reichelt se obsesionó con crear un traje para aviadores que pudiera convertirse en un paracaídas y permitirles sobrevivir a una caída si se veían obligados a abandonar su aeronave en el aire. Aunque construyó y experimentó con numerosos prototipos de alas y trajes de paracaídas a lo largo de los años, fueron en su mayoría infructuosos, hasta el punto en que fue motivo de desacuerdo entre los periódicos después de su muerte si alguno de sus diseños fue práctico. Rescate en dirigible Fulon. El 15 de abril de 1928, el dirigible Italia despegó de Milán, Italia, con la intención de convertirse en el segundo dirigible en alcanzar el Polo Norte. Más de un mes después, el 24 de mayo, el comandante de la expedición, Umberto Nobile, transmitió un mensaje de radio triunfante a un barco anclado en el campamento base del dirigible cerca de Ny-Ålesund, en el archipiélago noruego de Svalbard, afirmando que la misión había sido exitosa. Sería el último mensaje del campamento base desde Italia. 10 días después, un adolescente ruso con una radio casera detectó una desesperada transmisión de SOS a 1.180 kilómetros de distancia. En su ruta de regreso, el Italia se estrelló sobre el hielo marino al norte de Svalbard, dejando 9 sobrevivientes que intentaban desesperadamente contactar con el barco base para enviar ayuda. La tripulación naufragada podía escuchar una estación de noticias desde Roma, a 2.485 millas de distancia, pero no importaba qué frecuencia usaran, sus llamadas de auxilio no podían llegar a su campamento al otro lado de las islas Svalbard. La tripulación varada fue finalmente rescatada después de varias semanas en el hielo. Anuncio inquietante de Sopaknor, 1985. El comercial en este video fue emitido en 1985 para la Sopaknor. Muestra un espantapájaros despertando en un campo después de que comienza a llover. El espantapájaros comienza a bailar, probablemente como un homenaje a la película Cantando bajo la lluvia, mientras se mueve de un lugar a otro bajo la lluvia, hasta que un hombre lo deja entrar en su casa para probar la increíble Sopaknor. Personalmente encuentro divertido ver al espantapájaros, pero algo inquietante al final del video, después de que sorbe un poco de sopa. ¿Qué hay de ti? Déjanos saber si este comercial te asustó en los comentarios abajo. Casco de televisión. Hace unos 50 años, un hombre llevaba un casco blanco estilo submarino que iba desde el frente hasta la parte posterior. Toda su cabeza desaparecía en la cápsula futurista, con solo el título indicando lo que estaba sucediendo. El casco de televisión, inventado en 1967, es un artilugio tecnológico que aísla al usuario mientras lo sumerge en una red interminable de información. Bloqueado del mundo exterior, el usuario está completamente centrado en la pantalla frente a sus ojos. Walter Pichler creó el casco de televisión, que no solo anticipaba formalmente las gafas cibernéticas desarrolladas décadas después, sino que también articulaba preguntas de contenido en relación con la experiencia mediática mucho antes de que se descubriera el mundo virtual. Walter Pichler probablemente ya era crítico de medios en ese momento, pero también era un artista que pensaba filosóficamente y que comenzó a investigar el espacio fuera de las 4 paredes y la arquitectura de las ciudades. Pichler llamó a su innovación el salón de estar portátil. Sus creaciones revolucionarias, los prototipos, eran burbujas de plástico neumático vivientes de la década de 1960, que buscaban respuestas a los problemas de la vida personalizada de mañana en algún lugar entre el diseño, la arquitectura y el arte. Las esculturas futuristas de Pichler, con sus referencias a los vuelos espaciales y los materiales modernistas, evocaban un deseo por el futuro, incluso si sus declaraciones se afirmaban ser escépticas o cínicas en tono. Clases de natación. En Killaloe, condado de Clare, una técnica alternativa de enseñanza de natación tuvo mucho éxito. Killaloe, condado de Clare, está ubicado a orillas del río Shannon. Muchos jóvenes de Killaloe y de los alrededores de Ballina se congregaban regularmente en Pierhead para tomar clases de natación, que eran impartidas por Peter Lacey. Más de 100 jóvenes pudieron nadar con confianza y disfrutar del agua gracias a este instructor voluntario de natación, que también trabajaba como pintor y decorador.
Nunca se trataba de lanzarlos al agua profunda. Todos los nuevos aprendices aprendían de manera segura con la ayuda de un arnés de cuerda. Este pasatiempo popular fue facilitado por un hombre que afirmaba que su enseñanza era completamente teórica. Él mismo no sabía nadar. Ante la ausencia de una piscina comunitaria, Peter Lacey decidió hace unos años impartir clases de natación en el río Shannon. Como miembro fundador del club de natación local, recibió buenos consejos de un nadador experimentado. Un caballero experimentado le aseguró que si realizaba el movimiento de patada de piernas y de brazos, todo estaría bien. La cantidad de jóvenes entusiasmados chapoteando en el Shannon sirvió como prueba de que las lecciones de Peter Lacey funcionaban. Este hombre permitió que todos los niños del pueblo pudieran nadar y pasar un buen rato. Primeros Juegos Olímpicos de Londres, 1908. Los Juegos Olímpicos de 1908 fueron originalmente otorgados a Roma, pero se reprogramaron para Londres cuando quedó claro que Roma no estaría lista. A pesar del corto aviso, los Juegos estuvieron extremadamente bien organizados. Por primera vez, se construyó un estadio específicamente para los Juegos, y las competiciones de natación no se llevaron a cabo en aguas abiertas. Dorando Pietri de Italia entró al estadio al final del maratón, y de inmediato quedó claro que algo estaba mal. Aturdido, se dirigió en la dirección equivocada y se desplomó. Los funcionarios lo ayudaron a cruzar la línea de meta en primera posición. Por lo tanto, fue descalificado por recibir ayuda externa, pero su valentía le otorgó inmortalidad. El espíritu deportivo existía en una escala incomprensible en el entorno más competitivo de hoy en día. Un excelente ejemplo ocurrió cuando la final de lucha grecorromana, peso medio entre Fridtjof Martenson y Maurits Andersson, se reprogramó para un día para permitir que Martenson sanara de una lesión menor. Martenson se recuperó con éxito y ganó. El maratón fue el evento más destacado de los Juegos de 1908. El comité organizador de los Juegos estableció el recorrido del maratón en 42 kilómetros y 195 metros, con los últimos 195 metros añadidos para justificar la ruta desde el castillo de Windsor hasta el palco real en el Estadio de Londres. Esta distancia se convirtió en oficial a partir de los Juegos de 1924, entrando en la quinta rueda. Este video de hace 100 años muestra cómo los automóviles de antaño eran capaces de liberar automáticamente su quinta rueda ubicada en la parte trasera del vehículo. Con solo presionar un botón, la rueda se soltaba de su posición y se deslizaba hacia el suelo, permitiendo que el automóvil girara 360 grados, como se puede ver en el video. Es sorprendente ver el tipo de gadgets que fueron inventados hace tanto tiempo. Ajedrez humano gigante. En esta película regresamos a Leningrado en 1924. Peter Romanovsky e Ilya Rabinovich, dos maestros de ajedrez de la época, compitieron en un encuentro de ajedrez inusual. Aparentemente llamaban sus movimientos por teléfono y tenían piezas de ajedrez en la vida real, humanos y caballos, moviéndose alrededor de un tablero de ajedrez masivo que cubría la plaza del palacio. Las piezas negras estaban formadas por soldados del Ejército Rojo, mientras que las blancas estaban formadas por marineros de la Armada Soviética. El concurso anual de 5 horas tenía como objetivo promover el ajedrez en la Unión Soviética. Hogar electrónico total. Lo creas o no, a finales de la década de 1950, Westinghouse proporcionó materiales publicitarios para 16 planes de planta diferentes, todos eléctricos, construidos por 5 arquitectos diferentes, cada uno con un precio de $10 y con tamaños que iban desde 900 hasta 2000 pies cuadrados. También se encargó a los arquitectos que diseñaran hogares modelo en varias partes del país. El hogar eléctrico total de Westinghouse se inauguró oficialmente para visitas públicas el domingo 24 de abril de 1924. La casa, que medía 1.604 pies cuadrados, presentaba 2 secciones de patio conocidas como centros de vida al aire libre, 3 dormitorios, una sala de estar, un centro de entretenimiento y un centro de preparación de alimentos situado en el centro de un gran espacio abierto. Se pedía a los visitantes que tomaran nota de los electrodomésticos incorporados, ya que Westinghouse pretendía que los visitantes lo imaginaran como un administrador del hogar con numerosos ayudantes eléctricos, en lugar de técnicas tradicionales. Pensar que los visionarios de Westinghouse imaginaron esto hace 64 años es asombroso. Metraje de San Francisco, 1906. Este metraje de San Francisco, en 1906, ha sido reparado con un efecto visual de cielo aplicado. Esta era la calle Market,
el 14 de abril de 1906, 4 días antes del terremoto e incendio de San Francisco. Una cámara de cine montada en la parte delantera de un tranvía capturó un viaje por la calle Market, entre las calles Octava y Novena, luego hacia el este hasta la vuelta del tranvía en el edificio de la terminal de ferries. Los hermanos Miles, que trabajaban como fotógrafos de películas en movimiento, produjeron la película. Unos días después, los hermanos Miles estaban de camino a Nueva York cuando se enteraron del terremoto. Enviaron el negativo a Nueva York y regresaron a San Francisco para descubrir que sus estudios habían sido destruidos. Durante muchas décadas, el origen de la película fue un misterio, y durante mucho tiempo se supuso que había sido filmada en septiembre de 1905, después de ser fechada como tal por la Biblioteca del Congreso basándose en el estado de construcción de varios edificios. Sin embargo, en 2009, Puppy y 2010, el historiador de cine David Keane, cofundador del Museo de Cine de Niles en Niles, California, dató la película a la primavera de 1906, utilizando registros de automóviles y datos meteorológicos. Keane finalmente descubrió documentos promocionales del primer lanzamiento de la película, fechándola el 14 de abril de 1906, y finalmente acreditando a los directores, los hermanos Miles. ¿Cómo se hizo el dibujo animado de Popeye sin computadora? Esta fascinante e informativa película de 1938, parte de la serie Popular Science, lleva a los espectadores a un recorrido por el nuevo estudio de Miami, recién construido de Fleischer Studios, durante la producción de la clásica película de Popeye, Aladdin y la lámpara maravillosa. Se puede ver a los talentosos artistas trabajando arduamente, delineando dibujos para el dibujo animado 2D. En los dibujos animados extremadamente tempranos, todo el cuadro, incluido el fondo, los personajes y los objetos, se creaba en una sola hoja de papel y se fotografiaba. Todo tenía que ser dibujado nuevamente para cada cuadro con movimiento, lo que era un trabajo tedioso y requería muchos artistas para completarlo, como se puede ver en el video. Es increíble ver cómo simples dibujos en blanco y negro cobraban vida en hermoso color animado. Línea de ensamblaje del modelo T de Ford. Una falacia prevalente es que Henry Ford inventó el vehículo. Esto no es correcto. Si bien no inventó el automóvil, sí fue pionero en un nuevo método de fabricación de múltiples vehículos. La línea de ensamblaje en movimiento fue el modo de producción utilizado. La cinta transportadora fue la característica más típica en esta línea de producción. Las cintas se empleaban en una variedad de sectores, incluyendo mataderos. Mover el producto hacia el trabajador parecía ser un uso más eficiente del tiempo y los recursos. El equipo de la Ford Motor Company decidió probar la incorporación de la línea de ensamblaje en movimiento en el proceso de fabricación automotriz. Después de muchos ensayos y errores, Henry Ford y su equipo implementaron con éxito esta idea en la fábrica de ensamblaje de Highland Park. El elemento en movimiento fue lo que distinguió a esta línea de ensamblaje de otras. Henry Ford afirmó famosamente que el uso de una línea de ensamblaje en movimiento permitió que el trabajo fuera llevado a los trabajadores en lugar de que el trabajador tuviera que moverse hacia y alrededor del vehículo. El automóvil comenzó a ser arrastrado por la línea y fabricado paso a paso. Inicialmente fue arrastrado por una cuerda antes de evolucionar hacia un sistema básico de cadena en movimiento. El procedimiento innovador permitió que el modelo T fuera construido en solo 90 minutos. Roadster en miniatura. Alf Tabb era propietario de una tienda de bicicletas y ciclista acróbata de Kidderminster, Worcestershire. Es muy conocido por crear y montar bicicletas pequeñas, como se muestra en el video. En 1938, Tabb, al igual que su padre, fabricó una bicicleta de 15 pulgadas para exhibirla fuera de su tienda como un truco promocional. Curioso por saber si podía montar la bicicleta, lo intentó y descubrió que podía hacerlo, con un poco de práctica. Luego fue instado a mostrar su acto en el cercano Glider Drome. Esto inspiró a Tabb a crear otras bicicletas en miniatura, incluyendo una tándem de 18 pulgadas y una penny farthing en miniatura con una rueda delantera de 12 pulgadas. Tabb, su hija Peggy y su nieta Pauline luego realizaron trucos de ciclismo para audiencias televisivas en el Reino Unido y América. También logró un récord mundial por montar sin competencia una bicicleta pequeña de 12 pulgadas. Durante más de 40 años, nadie pudo vencer a Tabb en pedalear la bicicleta de 12 pulgadas más de 5 yardas. La última presentación formal de Tabb fue en un baile del alcalde en 1974, cuando tenía 91 años y aún podía montar su bicicleta en miniatura de 12 pulgadas. Tabb murió en 1976, a la edad de 93 años.
No sé ustedes, pero algunos de estos videos me dejaron asombrado, especialmente el concepto de hogar de Westinghouse en la década de 1960. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, por favor, danos un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.